privilegio. Así es que Juan 1:17, lo tenemos todo, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: pues la ley, leámoslo todos juntos, hermano, todos juntos. Mire, tenemos mascarilla, ¿verdad? No se preocupe, no vamos a despreciar, tenemos las mascarillas ahí. Leámoslo todos juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Una vez más. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, Señor Jesús, gracias, porque hoy podemos venir a tu templo. Hemos abierto las puertas, tú nos lo has permitido, de poder llegar a este lugar, mirarnos los unos con los otros, sintiendo ese amor que tú has depositado en cada uno de nosotros. Sabemos que tu gracia, Dios mío, nos ha salvado. Y no solamente eso, sino que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y nos ha regalado ese amor, el cual podemos compartir con nuestros hermanos. Ese afecto que solamente tú, Dios mío, puedes darnos. Gracias por el privilegio que nos das. A tu tiempo, tú nos permitiste regresar. Señor, ahora te pido, Dios mío, que protejas a cada uno de nuestras familias, los que estamos aquí. Sabemos que hemos salido, pero la pandemia no se ha ido, está ahí. Te pedimos que seas tú quien cuides, guardes, con tu sangre cubras a cada uno de los que estamos aquí. Hemos venido con un corazón gozoso a adorarte. Hemos venido con un corazón dispuesto a glorificarte. Queremos honrar tu nombre a pesar de las dificultades. Queremos honrar tu nombre a pesar de este momento difícil que atravesamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amables hermanos. No podemos comenzar con este maravilloso tema sin antes dar un vistazo a la ley de Dios. La ley es el medio por el cual los hombres toman conciencia de un estado. La ley te muestra quién eres. La ley es el espejo reflector de ti mismo. No podemos, no depende de los hombres, proviene directamente de Dios. A diferencia de la ley humanista, esta no puede ser cambiada, no puede ser alterada, no se le puede quitar, ni se le puede aumentar, porque es una ley divina. Esta nos da un adelanto de la gracia de Dios. La ley fue dada a Moisés, la cual conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son el resumen de muchos mandamientos, que son aproximadamente 613, que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, llamado la Torá, llamado el Bereshit, llamado el Pentateuco. Estos 10 mandamientos fueron dados a Moisés, y esta nos abre la puerta de la gracia que se abriría a través de Cristo Jesús. Y también es la garantía de que un Mesías vendría. Es la garantía de que lo que se prometió vendría. El mismo Jesús lo dijo en algunas ocasiones en Mateo 5:17. En muchos grupos religiosos hay un enfoque erróneo de lo que es la ley y la gracia. El enfoque de algunos de ellos es que Jesús trajo enseñanzas diferentes a lo que el Antiguo Testamento enseñaba.
una enseñanza totalmente diferente a lo que el Antiguo Testamento enseñaba. El concepto generaliza que las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento invalidaban la ley, según ellos, invalidaban la ley, y también se soportan los judíos para rechazar al Mesías, ¿verdad? Para rechazar al Mesías, los cuales no creen en las enseñanzas de Jesús, porque dicen que están fuera de la ley dada a Moisés. Es más, este no solamente está fuera, sino que las quebranta, lo quebranta. Pero en realidad, mis amables hermanos, es esto lo que nos dice la Biblia. Si usted mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué vino, mis hermanos? ¿Para qué vino? Para cumplirla. Yo sé que la mascarilla no nos deja y les entiendo, hermano. Yo grito porque no tengo nada, ¿verdad? Bueno, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, he venido para cumplirla, sino para cumplirla. Jesús, después de dar todas las bienaventuranzas, expone su propósito de la ley. Y para que usted tenga un poquito más de entendimiento, yo le invito a que vaya y lea el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando llegue en su casa, lea el Sermón del Monte para que entendamos un poquito mejor. Vemos que Jesús no tiene ni la mínima intención de evadir o invalidar la ley. En vez de estar en contra, como algunos opinan, él dijo que vino para cumplirla, según Mateo 7:12 y según Mateo también 5:17. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando habla de la ley, específicamente se refiere, dijimos, a los primeros 5 libros llamados Torá, también conocidos como los libros de Moisés. Los libros de Moisés. Cuando se refiere a los profetas, no solo se refiere a los profetas bíblicos, sino que también a los libros históricos que componen todo el canon bíblico en el Antiguo Testamento. Los profetas, la ley o los libros de Moisés. Hay otra teoría acerca de, otra teoría teológica que enseña que como Jesús cumplió la ley, usted y yo no estamos bajo la ley. Hay muchas teorías, muchas enseñanzas. Una dice que Jesús vino a quebrantar la ley y que no cumplió los mandamientos o la ley dada a Moisés. Otros dicen que como Jesús vino y cumplió la ley, usted y yo ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y así sucesivamente muchas teorías. Ahora, ley versus gracias. Ahora vamos entrando al tema y como dijimos, no vamos a ser tan extenso, por eso quiero que me ponga mucha atención porque pues queremos acortar el tiempo. Ley versus gracia. Bajo el principio de la ley, el hombre se le pide la lucha para ser aceptado por Dios, ¿verdad? Bajo la ley. Al hombre se le pide una lucha diaria, ¿verdad? Se le pide que cumpla para que gane algo, para que sea aceptado por Dios. Bajo la gracia, se libra al hombre de lo que se merece, y no solamente se libra de lo que se merece, sino que recibe las riquezas espirituales, las cuales fueron y serán mérito por solamente Cristo Jesús. Número 1, bajo la ley al hombre se le ordena, se le pide a que haga para que pueda sentirse aceptado por Dios o pueda encontrar un descanso. Bajo la gracia al hombre se le quita lo que merece. ¿Y qué es lo que merece el hombre? El castigo, el juicio. Entonces se le quita lo que merece el hombre y no solamente se le quita eso, sino que se le otorgan todas las riquezas espirituales. Se le otorgan las riquezas espirituales que son nada más y nada menos mérito único de Cristo Jesús. Estas dos fuerzas bíblicas son descritas así en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contado por justicia. Y sigue hablando el versículo más adelante, sigue diciendo, porque imagínese usted, ¿qué gracia va a haber si usted quiere recibir su pago cuando usted ya trabajó?
usted espera su pago porque usted ya trabajó. El versículo dice, pero aquel que obra, o sea, aquel que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, se le debe. Se le debe. Si en este caso, mis amables hermanos, fuera de igual forma con nosotros, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos creó a nosotros, Él estaría en deuda con nosotros y por lo cual nosotros tendríamos que trabajar para llegar a tener una aceptación de Él hacia nosotros. Pero como no es por medio de la ley o por obra, sino que es por gracias, esto es mérito completamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos. Estos dos no pueden mezclarse a sí mismos, ¿verdad? No pueden mezclarse si de nosotros depende. Quiero que me preste atención de esta manera. Si nosotros queremos alcanzar el favor de Dios, nosotros no podemos mezclar la ley con la gracia. Pero, escúcheme bien, pero en el plan redentor de Dios, en el plan redentor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la ley es como el pago adelantado para que la gracia viniera a relucirse en Cristo Jesús. ¿Cómo me explico? En mi país muchas veces había gente que agarraba pues algún electrodoméstico y daba un garante, daba una cuota, ¿verdad? Daba una, qué sé yo, si valía $1,000, dejaba $500, digamos, hasta que pudiera pagarlo. Esos $500 viene a ser como el ayo, dice la palabra de Dios, que la ley vino a ser el ayo. Y más adelante vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Estas dos no pueden ser mezcladas si de nosotros depende. Si nosotros estamos mirando a Dios, no podemos mezclar la ley con la gracia. Pero si Dios nos está viendo a nosotros, la ley es la plataforma de lo que un día vendría a ser el edificio llamado Cristo Jesús, que vino a cumplir después. A cumplir después. Entonces, Dios nos salva a través de su Hijo, Cristo Jesús. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? Gracia. Se llama gracia. Estas dos no pueden mezclarse si el objetivo es encontrar el favor de Dios, porque la ley es un pacto con condición. La ley es un pacto con condición, pero la gracia es un pacto incondicional. La ley es un pacto con condición. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú haces lo otro, alcanzas el favor, alcanzas la misericordia. Pero por gracia es un pacto incondicional que no importa qué tan malos seamos, que no importa qué tan bajo hayamos llegado, la gracia nos alcanza porque este es un don de misericordia de Dios. Nos lo regala sin que nosotros lo busquemos, nos salva sin que nosotros le pidamos. Esto se llama gracia. La ley trae maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición. ¿Qué pues? Pues Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Hermanos, y quiero detenerme rápidamente aquí, no mucho tiempo. ¿Quiénes de aquí, de los que estamos aquí, podemos cumplir uno de los mandamientos de Dios? ¿Quiénes de aquí podemos cumplir con la ley de Dios? Nadie. Pero bajo la ley, al hombre se le demanda que tiene que cumplirlos todos a perfección. Por completo, todo. Sin dejar un solo punto. Tiene que ser perfecto prácticamente. Esa es la demanda de la ley. La gracia trae bendición, Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Quiero que me preste atención en el versículo 25 y 26. Aquí vamos a aclarar un poquito el tema acerca de los que dicen que nosotros no estamos ya bajo la ley, sino que
estamos solamente por la gracia. Mire lo que dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Escuche, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, escuche, préstele mucha atención a esta parte, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justificado y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, una teoría dice que Jesús vino a formar otra ley, que en algunos casos se conoce como la ley de Cristo, o enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero lo que esta idea propone es que el plan redentor de Dios, a través de Cristo, Jesús hizo un camino a la salvación y no un cumplimiento. Y no un cumplimiento. Usted y yo sabemos y entendemos que Él vino a cumplir a perfección todo lo escrito en todo el Antiguo Testamento. Amén. Eso es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Que Él vino a cumplir todo lo escrito desde el Génesis, por todo lo que tenemos en la ley. Todo. Él es el cumplimiento perfecto. Él no vino a cambiar la enseñanza. Él no vino a cambiar los mandamientos. Él no vino a cambiar la ley. Él vino a cumplir la ley por medio de su vida, con su vida. O sea, Él en sí es la ley y a la vez la gracia. Él es el cumplimiento. Los escribas y los fariseos leen y estudian la ley y los profetas. Ellos aceptan el hecho de que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Ellos dicen, no, es que no pueden ser quebrantadas según Juan 10:35. Pero no aceptan que Jesús es el cumplimiento de la ley según Juan 5:39. Ellos dicen, sí, la ley, o sea, las escrituras no pueden ser quebrantadas, no pueden ser alteradas, no se les puede quitar. Todo esto no tiene ningún problema ellos no tienen problema con eso. El problema de ellos es que no aceptan que Jesús es el cumplimiento de todas estas escrituras. No lo aceptan según Juan 5:39. Ellos buscan lograr su justicia guardando la ley. Guardando la ley. Ellos tratan, se esfuerzan por guardar la ley. Pero Jesús sigue mostrándoles cuán errados estaban bajo este punto de vista, meramente humano cuando a la justicia se trata. Cristo lo que hace en sí, Cristo lo que hace es tomar la ley en sus manos, la aplica dándole el cumplimiento con su vida. La aplica dándole el cumplimiento con su vida. O sea, lo que Jesús hizo fue terminar el edificio cuya base es la ley. Cuya base es la ley. Jesús vino a que todo ojo, a que todo el mundo mirara el edificio por fuera, a terminarlo. Pero el fundamento estaba allá, cuya base era la ley. Cuando Cristo Jesús toma esta ley, dada en el Antiguo Testamento a Moisés, y la descarga en sí mismo, dándole el cumplimiento que los fariseos y los escribas nunca lograron dar, la justicia de los judíos y nuestra justicia se convirtió en defectuosa y errada. Porque todos aquellos que pasaron días y años tratando de justificarse por sus propios méritos, tratando de justificarse por sus propios actos, quedaron ridiculizados. Los grandes escribas, los fariseos, los grandes escritores, los grandes estudiosos que decían que aplicaban la palabra, que aplicaban la ley. Cuando Jesús vino, su currículum, todo lo que ellos fueron ridiculizados porque Jesús vino y Él, hermanos, sin titubear desde el principio hasta el final, fue punto por punto cumpliendo, hasta sellar con broche de oro en la cruz del Calvario, muriendo allá. Eso es lo que el hombre debía hacer.
¿Lo hizo? No, no lo hizo. La justicia de ellos, la nuestra, se convierte en algo errado, en algo defectuoso, en algo hostil ante Dios, cuando Cristo Jesús cumple a perfección. A tal grado que como nunca pudieron los judíos darle el cumplimiento, ni tampoco nosotros, todos los intentos y de tener el conocimiento caen en maldición por el hecho de no poder cumplirlo, según Gálatas. Además, la ley no solo revela una parte de la verdad, que por naturaleza era preparatoria. La realidad de la verdad plena, la cual apuntaba a la ley, sería revelada en plenitud por la persona de Cristo Jesús. Completamente. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero aquí hay una pregunta. Aquí surge una pregunta. Si por las obras de la ley ningún ser humano es justificado, entonces, ¿esto significa que nosotros ya no vamos a hacer obras? ¿Eso significa que nosotros no estamos para hacer obras? No. Si es para alcanzar el mérito de la salvación, no nos cuentan las obras. Pero una vez hemos sido justificados por su gracia, usted y yo estamos para buenas obras. Estamos para hacer buenas obras. Y eso no van a ser forzosas, eso no van a ser algo que nos va a costar. Porque hemos recibido la gracia de Dios, Él nos ha dado por gracia el don que no merecíamos, ahora nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras. Quiero ir aterrizando en este tema, en el cual vamos a tener que seguirlo el próximo domingo. Romanos 3, del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justificado, el que es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero explicar un poco acerca de lo que es el ayo. La Biblia dice que la ley vino a ser nuestro ayo, ¿verdad? Vino a ser nuestra garantía. ¿Garantía de qué? ¿Garantía de qué? La garantía de que la gracia un día llegaría a revelarse en nuestras propias vidas. La garantía de que un día esto sería real y que vendría a revelarse. Mire, le leo un poco lo que significa ayo. La Biblia nos habla acerca de la ley, vino a ser nuestro ayo. Quiero explicar lo que significa esto. Ayo, del griego peidágigos, el que conduce a niños. Esta persona no era un maestro. Esta persona no era un maestro, según 1 Corintios 4:15. Dicho cargo era designado con el nombre didáscolos. En los textos seculares griegos, el peidágigos era generalmente un esclavo de confianza en una familia griega, alguien que tenía la tarea de velar por los varoncitos de la familia. Los acompañaba a la escuela, permanecía con ellos en clase, los corregía cuando se portaban mal o empleaban malas palabras, y era su custodio general, desde la niñez hasta que cumplían una edad mayor. Cuando los niños llegaban a la mayoría de edad, quedaban libres de la supervisión de este esclavo, que como Pablo lo emplea,
es ayo. Cuando estos llegan a la edad mayor, estos quedaban libres de su supervisión. De esto se deduce que ayo, pues, no es la traducción más apropiada cuando Pablo lo usa como una figura de la ley, que dirigió y disciplinó al pueblo de Dios hasta la venida de Cristo Jesús. La mejor traducción sería custodio. O sea, la ley es nuestro custodio, quien nos instruye, quien nos corrige, quien está con nosotros hasta que viene nuestro libertador y quedamos libres, porque vino alguien a darnos libertad, a darnos la gracia, a manifestarse por nosotros, porque cumplió todo el aprendizaje, porque cumplió todo lo que usted y yo cuando estábamos en pecado debíamos cumplir. Él viene, lo cumple perfectamente bien, nos liberta de la esclavitud del pecado, nos hace libre, y por eso Pablo emplea específicamente esta palabra ayo, que como les dije debería de ser, como una mejor traducción al español, custodio. O sea, la ley es el custodio, ¿verdad? Que corrige. Hermanos, según Gálatas capítulo 3, versículo del 24 al 25, para ir terminando, hermanos, usted y yo no estamos fuera de la ley. Lo explico. No estamos fuera de la ley, pero no estamos bajo los rudimentos de la ley. Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley y es la gracia a la vez. Estamos en Cristo Jesús, que es la gracia, y estamos en la ley, sin el deber de cumplirla, porque Cristo Jesús ya la cumplió. Cristo Jesús ya la cumplió. Hoy estamos bajo la gracia, Jesús, pero la ley es quien nos indica cuando cometemos un error. Mira, le explico algo. ¿Por qué usted se da cuenta que cruzarse un stop es malo? Porque hay una ley que se lo prohíbe. ¿Sí o no? ¿Por qué usted sabe que el cometer un error, que defraudar, que ofender a Dios es pecado? ¿Por qué? ¿Por la gracia? No. La gracia se manifestó para perdonar su culpabilidad. Usted sabe que pecar en contra de Dios es pecado porque hay algo que le dice que es malo, que es prohibido. ¿Y qué es eso? Es la ley. No para salvación. No estamos cumpliendo la ley para salvarnos, porque Él ya vino a salvarnos. Pero la ley es el espejo que nos muestra quién en realidad nosotros somos. La Biblia es la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la ley de Dios. Ella nos muestra quién en realidad nosotros somos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta y nos quedamos asustados y decimos, ¿en verdad así estaba yo de mal? ¿Se lo dijo la gracia? No. ¿Se lo dice qué? La ley. La ley. Pero por gracia hemos sido salvos, no por obras. No estamos cumpliendo la ley para ser salvos. Y miren lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 20-21. Y con eso termino. En aquel día vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué son los mandamientos? La ley de Dios. ¿Qué significa guardar? ¿Usted cree que literalmente guardar aquí en este pasaje específico significa agarrarlos y meterlos al closet? No. Significa caminar con ellos. Significa caminar con ellos. Significa obedecerlos. Mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos. O sea, los tenemos, pero no solamente los vamos a tener y los vamos a guardar, sino que sigue diciendo el versículo, y los
guarda y los atesora en su corazón. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. De modo pues, mis amables hermanos, que usted y yo no estamos lejos de la ley. Estamos en la ley, pero no para cumplirla. Estamos en la ley porque quien está con nosotros estuvo y cumplió la ley. La cumplió a perfección. No estamos para cumplirla, para ser salvos, porque Él la cumplió. Pero una vez Él nos salva, Él deja sus mandamientos para que los obedezcamos y vivamos en ellos. Y no solamente los guardemos, dice Juan, no solamente los mantengamos, sino que los guardemos, caminar con ellos. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Porque eran ellos los que les instruían, son ellos los que nos dicen, hermanos, nosotros sabemos que ofendemos a Dios porque la palabra nos dice cómo debemos vivir ante Dios. Nosotros sabemos que ofendemos a Dios porque su palabra nos dice cómo debemos vivir ante Él. ¿Y cómo usted se da cuenta que ofendemos a Dios? Porque hay algo que se los prohíbe. Hay algo que le dice, eso está mal, eso está bien, eso está mal. Así debemos conducirnos. Así debemos caminar. Ahora, terminando con esto. Somos salvos por gracia, por su gracia, y no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, porque su cumplimiento y obediencia fue perfecta a nuestro favor. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque su obediencia en su cumplimiento fue a nuestro favor. Su misericordia fue a nuestro favor. Su amor a nuestro favor. El próximo domingo vamos a extendernos un poco más acerca de esto, acerca de la ley y la gracia, para explicar un poco más. Espero que, pues, hoy, como primer día de abrimiento aquí en la iglesia, podamos sentirnos contentos, gozosos, ¿verdad? Y obviamente guardando pues los requisitos necesarios para poder mantenernos sanos y que podamos seguir viniendo a la casa de Dios. ¿Cuántos queremos seguir llegando a la casa de Dios? Hermanos, vamos a orar. No queremos extendernos mucho.